En el aniversario de mis padres, el hijo de mi hermana me humilló frente a todos. Sonreí y guardé silencio. Esa noche, retiré mi nombre de su préstamo. Por la mañana, su auto ya no estaba. A las 8 de la mañana, tocaron a mi puerta. Abrí y vi. En la noche del aniversario de mis padres, me senté en una mesa llena de parientes que apenas notaban mi presencia. El momento que debería haber sido para celebrar 35 años de matrimonio se convirtió en un escenario de humillación. El hijo de mi hermana se acercó, sonriendo, con un vaso de refresco en la mano. Me miró directamente a los ojos y gritó: «Mamá dijo que tú no perteneces aquí», antes de verterlo directamente en mi regazo. El líquido frío empapó mi vestido, la dulzura pegajosa se aferró a mi piel, mientras toda la mesa estallaba en risas, incluidos mis propios padres. Sonreí débilmente, me limpié la ropa y guardé silencio. Pero por dentro, algo cambió. Esa misma noche, inicié sesión en mi cuenta y quité mi nombre de su préstamo. Por la mañana, su brillante camioneta ya no estaba. Y a las 8 de la mañana, alguien llamó a mi puerta. Y cuando la abrí, todo cambió. Hola, mi nombre es Elena Moreno, tengo 33 años y vivo sola en un pequeño apartamento en Portland, Oregón. Mi vida gira en torno a la cafetería y panadería que he construido durante casi 8 años. Es más que un simple trabajo. Es mi fuente de consuelo, un espacio que diseñé con mis propias manos. Desde el olor a pan recién horneado hasta la forma en que las pequeñas macetas de flores están colocadas en cada mesa. La tienda es la prueba de mi independencia, una parte de mi vida que a nadie en mi familia le ha importado o elogiado jamás. Aprendí a sonreír cada vez que mencionaban a Sofía, mi hermana mayor, como si el mundo girara solo en torno a ella. Ese mayo, mis padres celebraron su 35 aniversario de bodas. La fiesta se celebró en un restaurante de lujo junto al lago en Seattle, con amplios ventanales de cristal que daban al agua resplandeciente al atardecer. Conduje casi 4 horas desde Portland, llevando conmigo un pequeño regalo de un marco de fotos de plata finamente elaborado que había encargado, esperando especialmente que mis padres pudieran guardar un nuevo recuerdo en él. En el momento en que entré, me sentí fuera de lugar. El ambiente elegante, las risas alegres, los parientes hablando cálidamente entre ellos. Todo parecía una obra de teatro perfectamente ensayada. Yo parecía una actriz de reparto desapercibida, sin un saludo más allá de miradas indiferentes. Sofía se sentaba en el centro de la mesa con su esposo y su hijo de 12 años, Mateo. Todos los ojos en la sala estaban puestos en ellos. Mi padre hablaba con orgullo de los logros de Sofía, como si fuera su único orgullo. Su boutique de moda recién inaugurada, sus contratos con grandes marcas. Mi madre le seguía con una sonrisa radiante, añadiendo cada pequeño detalle para asegurarse de que todos supieran lo perfecta que era su hija mayor. Me senté en silencio en la esquina de la mesa, tratando de parecer normal, solo girando mi vaso de agua en mis manos. Nadie preguntó por mi cafetería, ni mencionaron el pequeño premio que acababa de recibir de la Asociación de Negocios local. Yo era una sombra en ese brillante retrato familiar. En medio de todos levantando sus copas para un brindis, Mateo se puso de pie de repente. Sostenía un vaso frío de refresco y caminó lentamente hacia mí. Al principio, pensé que solo intentaba bromear, pero la forma en que sus ojos se clavaron en los míos me dijo que algo andaba mal. Con toda la mesa observando, Mateo se detuvo, levantó la barbilla y gritó: «Mamá dijo que tú no perteneces aquí». Luego, sin un momento de vacilación, vertió el refresco directamente en mi regazo. El líquido helado se extendió rápidamente, pegajoso y dulce, empapando mi vestido. Me quedé helada mientras toda la mesa estallaba en risas como si acabaran de presenciar un brillante acto de comedia. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor, esperando que al menos alguien dijera algo. Pero mi padre solo sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Cosas de niños. Solo estás siendo sincero. Mi madre le dio una palmada en el hombro a Sofía, riendo ligeramente. Solo dijo lo que pensaba. No te lo tomes a pecho. Sofía sonrió triunfante, sin ofrecer una sola palabra de disculpa. Mientras las risas continuaban, simplemente tomé una servilleta delgada y lentamente limpié la mancha que se extendía en mi vestido. Forcé una leve sonrisa. Sin reacción, sin discusión. Todo mi cuerpo temblaba, no por el frío,
sino por la verdad innegable que me golpeó en ese momento. Nunca me habían considerado parte de esta familia. Mientras estaba sentada en el coche, dejando esa celebración de aniversario, dejé que los recuerdos me invadieran en capas como olas golpeando la orilla. Y de repente, todo se volvió más claro que nunca. Esa noche no fue un comienzo. Fue el resultado inevitable de años de ser relegada al papel de extraña dentro de mi propia familia. Desde una edad temprana, mis padres crearon dos mundos diferentes bajo el mismo techo. El primer mundo pertenecía a Sofía, la hija perfecta, el brillante orgullo de la familia. El segundo mundo, pequeño y tenue, me pertenecía a mí. Todavía recuerdo cuando estaba en cuarto grado, en el cumpleaños de Sofía, toda la familia organizó una fiesta al aire libre con globos, un pastel de 3 pisos, vecinos y amigos llenando el patio. Mis padres estaban juntos, con los ojos brillantes de felicidad, contando con orgullo a todos que su hija mayor había ganado un premio académico y que definitivamente iría a una universidad de primer nivel. Un año después, para mi cumpleaños, la pequeña caja de regalo solo contenía una tarjeta comprada en la tienda de comestibles local. Sin fiesta, sin deseos especiales. Recuerdo sonreír y decir gracias, pero luego me senté en mi cama durante mucho tiempo, agarrando la tarjeta mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Sofía creció recibiendo lo mejor de todo. Cuando se graduó de la secundaria, mis padres le regalaron un Toyota Corolla nuevo. Mientras que para mí, 4 años después de graduarme, solo hubo un mensaje. Felicidades. Recuerda trabajar duro para poder comprar lo que necesitas tú misma. Intenté consolarme pensando que quizás yo era más fuerte, que no necesitaba tanta ayuda como Sofía. Pero a medida que crecía, entendí que este favoritismo no se debía a mi falta de esfuerzo. Era porque, a los ojos de mis padres, nunca había sido una hija digna de orgullo. Cuando Sofía se casó, todos los favores y privilegios continuaron fluyendo en su dirección, desde su primera casa hasta un viaje por Europa. Y más tarde, cuando tuvo un hijo, todo fue pagado por mis padres o exhibido con orgullo a los parientes. Mientras tanto, yo estudiaba mientras trabajaba a tiempo parcial, luchando por cubrir la matrícula y el alquiler. Nadie preguntó nunca si necesitaba ayuda. Simplemente se asumía que yo estaba bien. Nunca olvidaré la única vez que le pedí a mi madre un pequeño préstamo para arreglar mi viejo coche. Ella suspiró y dijo, cariño, no siempre podemos ser imprudentes con el dinero. Tienes que aprender a cuidarte sola. Sin embargo, solo unas semanas después, le compraron a Sofía y a su esposo un juego de sofás nuevo valorado en varios miles como regalo de bodas. A medida que Mateo, el hijo de Sofía, crecía, el favoritismo se extendió a la siguiente generación. Cada vez que Mateo era irrespetuoso, mis padres se reían, diciendo, son niños, ser juguetón es adorable. Una vez se burló de mi peso frente a todos, y en lugar de corregirlo, mi madre se volvió hacia mí y dijo, realmente deberías perder algo de peso. No se equivoca. Nunca me había sentido tan pequeña. Aunque me prometí innumerables veces que mantendría la distancia, seguía volviendo durante las fiestas, seguía llevando regalos, seguía aferrándome a la esperanza de que algún día mis padres vieran que yo también merecía ser amada. El momento más doloroso vino de mi padre, aquel en quien una vez creí que sería justo. Me presionó para que fuera CEO firmante de un préstamo para que Sofía pudiera abrir su tienda de moda. En ese momento, acababa de empezar mi cafetería y panadería, todavía luchando por conseguir suficiente capital. Pero mi padre dijo sin rodeos, eres la única en la familia con un puntaje de crédito lo suficientemente bueno. Esto es un asunto de familia. No nos decepciones. Recuerdo estar sentada en mi habitación esa noche durante horas, con el bolígrafo temblando en mi mano, sabiendo que si firmaba, estaría asumiendo un riesgo que nunca fue mío. Pero firmé de todos modos porque todavía anhelaba ser reconocida como una buena hija, como un verdadero miembro de la familia. Pensé que si ayudaba a Sofía, quizás mis padres finalmente me mirarían de manera diferente. Todos esos recuerdos volvieron cuando Mateo vertió el refresco helado en mi regazo durante la cena de aniversario. La carcajada estruendosa alrededor de la mesa no era solo por la broma de un niño. Se sintió como una cuchilla, confirmando que los años que había sido empujada a los márgenes nunca fueron imaginados. Habían criado a un niño lo suficientemente audaz como para escupir sobre mi valor porque mis padres nunca me habían considerado digna de sentarme en la misma mesa que ellos. Recordando cada día festivo,
cada regalo, cada mirada indiferente, me di cuenta de que este momento ya no era una herida fresca, sino el veredicto final sobre un pasado que había sido abandonado. En la autopista de Seattle de regreso a Portland, las luces amarillas se extendían en rayas borrosas por delante. Normalmente, después de ser herida por mi familia, lloraría, me atormentaría y luego encontraría excusas para ellos. Que mis padres se estaban haciendo viejos. Que Sofía solo quería impresionar. Que Mateo era demasiado joven para entender. Pero esa noche fue diferente. No lloré. No había ninguna de la habitual opresión en mi pecho. Lo que sentí más que nada fue un vacío frío, como si hubiera salido por una puerta que nunca me habían permitido abrir de verdad. Miré por el espejo retrovisor la ciudad que se desvanecía detrás de mí y pensé para mis adentros, nunca me vieron como una de ellos. Nunca. Mientras el coche giraba hacia las calles familiares que conducían de regreso al pequeño apartamento donde vivo, repetí las miradas burlonas de la mesa. La risa que siguió al refresco frío mientras se extendía por mi vestido, los aplausos de mis padres, la cara triunfante de Sofía, todo se desarrolló como una película en cámara lenta. Había aguantado 33 años, creyendo que si me esforzaba un poco más, si sacrificaba un poco más, finalmente abrirían sus brazos. Pero esta noche, sentada en la oscuridad de mi viejo coche, con el olor a asfalto mezclado con el refresco todavía pegado a mi vestido, supe que me había equivocado. No había lugar para mí en esta familia. Y lo más cruel no era mi silencio, sino que nunca habían querido que hablara. Cuando entré en el pequeño apartamento, no encendí la luz de inmediato. Me hundí en el sofá gastado y escuché los latidos de mi corazón. El lugar era estrecho pero tranquilo, el olor a pasteles persistía de la hornada de esa mañana. Apoyé la cabeza en el reposabrazos, cerré los ojos y por primera vez, sentí un débil destello de luz en la quietud. Ya no tenía que seguir cargando con sus cargas. No necesitaba vivir para demostrar mi valía a personas que nunca me habían reconocido. Al abrir mi portátil, la tenue pantalla azul pareció el comienzo de algo nuevo. Inicié sesión en mi cuenta bancaria, me desplacé por los fríos números y me detuve en la información del préstamo. La línea CEO firmante Elena Moreno me oprimió el pecho. Era la cadena invisible que me había atado a Sofía y a mis padres durante los últimos 2 años. Recordé el día que firmé los papeles, mi padre poniendo su mano en mi hombro y diciendo, «Estás haciendo esto por la familia. Algún día lo entenderás». Pero hoy lo entendí. Entendí que todo había sido una forma de explotar mi devoción para alimentar el privilegio de Sofía. Mis dedos temblaron mientras pasaba el cursor sobre el botón de retirar autorización. Dudé unos segundos, como si un último rastro de culpa aún persistiera. Luego respiré hondo y hice clic. La pantalla parpadeó y apareció un mensaje. Su solicitud ha sido procesada. En ese momento, sentí como si alguien acabara de aflojar una cuerda alrededor de mi pecho. Me recliné en la silla y solté una risa silenciosa. No una risa de alegría, sino de absoluto alivio. Lo había cortado. Ya no cargaba con sus cargas. No dormí de inmediato esa noche. Me senté junto a la pequeña ventana, observando las luces de la calle derramarse en la oscuridad silenciosa de la habitación. Pensé en los años que habían pasado, las escasas tarjetas de felicitación, las fiestas donde me olvidaban, las veces que se burlaban de mí frente a otros y todos los momentos en que había hecho la vista gorda con la débil esperanza de que mi familia cambiara. Todo eso ahora se alineaba en una larga cadena que conducía a este preciso momento. Si no hubiera sido por el refresco de Mateo, quizás habría seguido aguantando, aferrándome al collar de los llamados lazos familiares. Pero ahora era diferente. Ese vaso de refresco y la risa colectiva que siguió fue la campana que anunció el final. Cerré el portátil y me levanté, caminando hacia la pequeña mesa de la cocina donde suelo preparar la masa. Mi mano rozó el frasco de vidrio de levadura, un objeto familiar ligado a mi trabajo diario. Me di cuenta de que mi vida, mi trabajo, la alegría que encontraba en la cafetería y panadería, todo lo había construido yo sola, sin ninguna contribución de ellos. Y si podía construir tanto por mí misma, seguramente podría continuar sin cargar el peso de nadie más. Antes de ir a la cama, me miré en el espejo la leve mancha que aún marcaba mi vestido. Y sonreí. Era una sonrisa tranquila, no porque me complaciera imaginar a Sofía en problemas, sino porque sabía que había elegido el camino correcto. Por primera vez en años, me sentí libre.
Un tipo de libertad simple pero poderosa. La libertad de negarme a ser la que cargaba el peso de aquellos que nunca me habían valorado. Y dentro de mí, una verdad firme resonó. A partir de este momento, no les debía nada. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la bocina de una grúa afuera. La luz del sol fresca se filtraba por las cortinas, y la niebla del amanecer todavía persistía en la acera. Salí al pequeño balcón de mi apartamento, con una taza de café caliente en la mano. Justo al otro lado de la calle, frente a la pulcra casa de Sofía, una grúa de color amarillo brillante retrocedía lentamente. Los vecinos se habían reunido en pequeños grupos, susurrando y señalando. Enganchada firmemente en la parte trasera, la lujosa camioneta de Sofía, de apenas un año, era levantada centímetro a centímetro. La escena no era ruidosa, pero el silencio mezclado con murmullos la hacía sentir como una declaración pública. La imagen fastuosa que Sofía una vez ostentaba había sido despojada. Me quedé allí sin hacer ningún esfuerzo por esconderme, bebiendo tranquilamente mi café. Por primera vez, no sentí nerviosismo por las consecuencias. El coche fue remolcado, dejando atrás una entrada vacía y las miradas incómodas de los vecinos. Sabía que la noticia se extendería rápidamente por el vecindario. Las mismas personas que solían cotillear sobre los vestidos que llevaba Sofía, los viajes a Europa de los que presumía en las redes sociales, ahora estarían hablando de la camioneta remolcada a plena luz del día. A las 8 en punto, un golpe frenético en la puerta se anunció con tanta urgencia que antes de que pudiera dejar mi café, ya sabía quién sería. Abrí la puerta, y tal como esperaba, allí estaba Sofía. Su rostro estaba pálido, su cabello rubio en un lío enredado como si hubiera venido corriendo. En sus manos, apretaba un fajo arrugado de documentos de préstamo. Las páginas estaban arrugadas y dobladas como si las hubiera hecho una bola con rabia. Al verme, no ofreció ningún saludo, ninguna explicación. Inmediatamente gritó: «Estás destruyendo a la familia. Todo por la broma de un niño». Su voz resonó por el pasillo y provocó que algunos vecinos se asomaran por detrás de sus puertas. Permanecí de pie en el umbral, con una mano en el marco y la otra cruzada sobre mi pecho. La miré directamente a sus ojos de pánico sin decir una palabra. Mi silencio se sintió como un muro grueso, lo que solo la desquició más. Sofía me lanzó los papeles, hojeando números y extractos bancarios como si la tinta pudiera reescribir la realidad. «¿Entiendes?», gritó. «El alquiler de la tienda, la matrícula de Mateo, las tarjetas de crédito. Todo depende de ti. ¿Cómo pudiste retirar tu nombre del préstamo? ¿Crees que puedes vivir por separado? Esto es la familia». No me moví. Sentí su furia y la desesperación en su voz. Sin embargo, extrañamente, no sentí culpa. En cambio, una calma se apoderó de mí, como si después de años de ser colocada por debajo de los demás, mi balanza finalmente se hubiera equilibrado. Sofía siguió hablando, con la voz quebrada. «Mamá y papá nunca te perdonarán. Te verán como una traidora. ¿Estás feliz de vernos perderlo todo?». En ese momento, de repente me di cuenta de algo que nunca había visto tan claramente. Mi fuerza nunca había venido de hacerlos felices, sino de mi derecho a elegir. Había firmado como CEO firmante por presión, por un deseo desesperado de ser reconocida. Y ahora también era mi derecho cortarlo. Mi silencio dejó a Sofía sin palabras. Esperó que me justificara, que temblara y me disculpara, pero todo lo que obtuvo fue una mirada tranquila y firme. Después de una larga pausa, Sofía exhaló bruscamente, su brazo cayó lánguidamente, los papeles casi se le escaparon de las manos. Vi sus dedos temblar, no por el frío, sino por la creciente comprensión de que ya no sería el escudo detrás del cual podían esconderse. Antes de darse la vuelta, lanzó una última frase. «¿Te arrepentirás de esto?». Asentí levemente, un reconocimiento descuidado, y luego cerré la puerta. El clic de la cerradura sonó como un punto final. Me quedé en el apartamento silencioso, escuchando el ritmo constante de mi corazón, y por primera vez en años, no me sentí arrastrada por sus demandas irrazonables. La sensación era difícil de describir, no una alegría triunfante, sino un profundo alivio, como si una cadena invisible acabara de deslizarse de mi muñeca. Me serví más café, me senté en el sofá y respiré hondo. Afuera, Sofía seguramente estaría llamando a nuestros padres, llorando, acusándome.
Pero dentro de este apartamento, todo lo que quedaba era quietud y un nuevo tipo de poder, el poder de decidir mi propio destino. Los días que siguieron a la retirada de la camioneta de Sofía se convirtieron en una tormenta de llamadas y mensajes incesantes. Mi teléfono sonaba cada hora y cada vez que la pantalla se iluminaba, era el nombre de mi madre o de mi hermana. Al principio, sus voces intentaban sonar suaves, como si una pequeña concesión de mi parte pudiera devolver todo a la normalidad. Elena, no empeores las cosas. Sofía solo cometió un error. Eres su hermana. Deberías dejarlo pasar. El tono de mi madre era el mismo que siempre había usado para excusar las faltas de mi hermana. Pero justo después de la súplica venía la amenaza sutil. Si no deshaces esto, tu padre y yo consideraremos que ya no eres parte de esta familia. Sofía era diferente. Los mensajes que enviaba a mi teléfono llegaban en un flujo implacable, como balas. En un momento, suplicaba, Elena, hablé sin pensar. Por favor, ayúdame solo esta vez. Mateo todavía necesita ir a la escuela. No puedo arreglármela sola. Pero solo minutos después, su tono cambiaba. No creo que te atrevas a hacerle esto a tu propia familia. ¿De verdad crees que puedes vivir en paz? No olvides quién te dio este apellido. Leí cada línea a medida que aparecía, sin responder nunca, solo guardándolas como si estuviera archivando pruebas de un viejo hábito, su forma de forzarme a la sumisión a través de la culpa. Lo peor de todo fue Mateo. Solo tenía 12 años, pero su comportamiento ya llevaba la arrogancia nutrida por años de indulgencia. Una tarde, abrí mi teléfono para ver una nueva notificación. Era un vídeo de TikTok. Mateo de pie con algunos amigos, fingiendo verter refresco sobre su ropa, aullando de risa, luego mirando directamente a la cámara y diciendo, la tía Elena no pertenece aquí. La risa burlona que llenaba el vídeo me hizo sentir furiosa y asqueada. Recordé el momento en que ese refresco helado se derramó en mi regazo en la cena de aniversario, y ahora el niño lo había convertido en una broma pública. Intenté dejarlo a un lado y continuar con mi trabajo en la cafetería y panadería, pero no terminó ahí. Una noche, mientras cerraba y caminaba hacia el estacionamiento, me quedé helada. Mi viejo coche estaba silenciosamente bajo la farola, pero su carrocería había sido marcada con profundos arañazos que iban de adelante hacia atrás, la pintura pelada en rayas irregulares. Mis manos temblaron de ira, pero antes de que pudiera reaccionar, mis ojos se posaron en la ventana delantera de la tienda. Una gran grieta atravesaba el cristal. Los fragmentos se esparcieron por la acera en un patrón de telaraña. Me quedé quieta unos segundos, aturdida, una ola de miedo y amargura creciendo dentro de mí. Habían llevado su rencor a mi trabajo, al lugar que había construido con mi sudor y lágrimas. Respiré hondo y corrí a revisar las cámaras de seguridad. La pantalla mostró la escena innegable con claros detalles. Mateo y otro chico, ambos con sudaderas con capucha, reían como si estuvieran montando un espectáculo. Uno de ellos usó una llave para rayar mi coche mientras Mateo golpeaba la ventana de la tienda con un palo, filmando con su teléfono mientras lo hacía. Cuando el cristal se agrietó, se rieron de alegría, y Mateo incluso se giró hacia la cámara e hizo un gesto burlón. Me senté congelada frente a la pantalla, pero en lugar de llorar o derrumbarme como lo habría hecho antes, un sentimiento diferente surgió dentro de mí. Suficiente. No podía quedarme en silencio una vez más. No podía seguir dejando que pensaran que lo aguantaría todo para siempre, que soportaría todas las consecuencias para preservar los llamados lazos familiares. Esa noche, no tardé mucho en decidir quién debería ser el primero en ver las pruebas. Inmediatamente envié el vídeo de Mateo y su amigo vandalizando mi coche y rompiendo la ventana de la tienda al tío Ricardo, el hermano menor de mi padre, un hombre que siempre había considerado un apoyo silencioso dentro de la familia. Ricardo había trabajado muchos años en el campo legal antes de jubilarse, y en muchas ocasiones, había sido el único en animarme y decirme que me mantuviera firme cuando me menospreciaban. Cuando Ricardo recibió el archivo, su voz por teléfono era tranquila pero aguda. Envíame todo lo que tengas. Lo revisaré y te diré qué hacer. Pero escúchame, si dejas pasar esto, pensarán que no tienes valor. Irán más lejos. Sus palabras fueron tanto una advertencia como un empujón que no podía ignorar. Sentí que me fortalecía. Era hora no solo de proteger mi propiedad, sino de proteger mi dignidad y mi seguridad.
A la mañana siguiente, Ricardo vino a la tienda con una expresión severa, llevando una bolsa de documentos y su portátil. Nos sentamos frente a la pantalla, revisando cada fotograma, cada segundo. Los dos chicos con sudaderas con capucha acercándose, Mateo riendo mientras golpeaba el cristal, sosteniendo su teléfono como si estuviera filmando una comedia. Ricardo señaló cada detalle, anotando la hora, la fecha y el ángulo de la cámara, confirmando que todas las grabaciones tenían marcas de tiempo y no mostraban signos de manipulación. Esta es una prueba sólida, dijo. La llevaremos a la policía, y te acompañaré cuando hagas tu declaración. Al mismo tiempo, contactaré a un abogado civil para explorar una compensación y posibles cargos por vandalismo y difamación si es necesario. Una extraña sensación de seguridad me invadió, no porque quisiera venganza, sino porque por primera vez en años, sentí que un proceso legal estaba de mi lado. Esa tarde, fuimos a la estación de policía. La oficial que tomó mi denuncia era una mujer de mediana edad llamada Inspectora Vargas. Escuchó atentamente mientras yo relataba todo, desde la cena de aniversario, las palabras «tú no perteneces aquí», hasta el vídeo de TikTok y los mensajes amenazantes. Ricardo se sentó a mi lado, añadiendo ocasionalmente detalles sobre las cuentas bancarias, el préstamo CEO firmado y la lista de pruebas conservadas. Después de revisar el vídeo, la inspectora Vargas anotó en el informe, pruebas de daños a la propiedad, acoso y posible participación de un menor. Continuó, ya tenemos algunas quejas relacionadas con Mateo en su expediente escolar, pero hasta ahora, no ha habido una prueba visual tan contundente como esta. Esta vez podría dar lugar a cargos penales o ser ingresado en el sistema juvenil para intervención. Abriremos un expediente, asignaremos un número de caso y nombraremos a un investigador. Necesita mantener las pruebas intactas. No elimine ni altere ningún archivo. Por primera vez, escuché las palabras abrir un expediente sin sentir miedo. En cambio, había una sensación de apoyo tangible. En los días siguientes, la policía llamó para informarme que contactarían a la escuela de Mateo para verificar informes anteriores. También invitaron a varios testigos, clientes habituales míos que habían visto el vandalismo, para que dieran sus declaraciones. Al mismo tiempo, Ricardo me ayudó a redactar una carta al banco confirmando que había retirado mi nombre de todos los documentos vinculados a la tienda de Sofía, cerrando cualquier laguna legal que pudieran usar para transferir la responsabilidad. También me recordó la posibilidad de una demanda civil. Además de los costos de reparación de la ventana y el coche, podíamos solicitar daños por angustia emocional. Dado que las acciones estaban claramente destinadas a humillar y dañar mi reputación, el camino legal se hizo claro. Procedimientos penales por vandalismo y acoso. Procedimientos juveniles para Mateo, lo que podría significar asesoramiento obligatorio, servicio comunitario e intervención educativa, y procedimientos civiles para restaurar tanto los daños financieros como personales. La noticia del incidente comenzó a extenderse por el vecindario. Algunos vecinos expresaron su apoyo, mientras que otros se volvieron extraños y mantuvieron la distancia. Incluso llegaron algunas llamadas de los proveedores de Sofía para verificar e informar que había habido transacciones sospechosas que involucraban mi nombre, pruebas que Ricardo me instó a salvaguardar para el caso civil. Mi vida se volvió inquieta con correos electrónicos, llamadas de la escuela de Mateo y el pulso constante de una investigación que tomaba forma. Sin embargo, con cada paso en el proceso legal, mi resolución se hizo más firme. Ya no era la pasiva. Era la que iniciaba la justicia por mí misma. Y cuando Ricardo me dio una palmada en el hombro antes de irse, dijo, hiciste lo correcto. Deja que la ley se encargue del resto. Miré la pantalla del ordenador, el fotograma congelado de Mateo riendo burlonamente, y sentí una nueva determinación creciendo dentro de mí. Nunca más permitiría que nadie, ni siquiera aquellos unidos por la sangre, convirtieran mi valor en una broma. A medida que los procedimientos legales comenzaron a tomar forma, supe que había otro asunto que debía abordar de manera decisiva, los lazos financieros invisibles que durante mucho tiempo había permitido que mi familia manipulara. Esas cuerdas no eran ruidosas ni visibles, pero me ataban firmemente al ciclo de Sofía y nuestros padres, convirtiéndome en un soporte constante en el que podían apoyarse cada vez que estaban en problemas. Si realmente quería la libertad, tenía que cortar todo. Me senté en la pequeña mesa de la cocina de mi apartamento y extendí los papeles frente a mí. Las pilas de documentos que había firmado bajo presión y entre lágrimas ahora parecían marcas de debilidad. Primero,
estaba el contrato de arrendamiento de la tienda de Sofía. 2 años antes, fue mi padre quien me obligó a firmar como coarrendataria para ayudar a tu hermana a empezar su negocio. Todavía recuerdo su fuerte apretón de manos y su voz severa. Eres la única en la familia con buen crédito. Si no ayudas, Sofía se derrumbará desde el principio. La familia debe protegerse mutuamente. En ese entonces, tontamente pensé que ese sacrificio haría que me vieran de manera diferente. En cambio, me convertí en la sombra que estaba detrás mientras ellos presumían de la tienda como si fuera todo obra de Sofía. Abrí mi portátil, inicié sesión en mi cuenta bancaria y en el portal del propietario, y envié un aviso oficial retirando mi nombre del contrato de arrendamiento, adjuntando una copia de la liberación que el abogado de Ricardo había preparado. Fue un solo clic, pero se sintió como cortar una pesada cadena alrededor de mi cuello. Luego vinieron las cuentas de comercio electrónico y las licencias comerciales que una vez había puesto a mi nombre para Sofía. Cuando abrió su boutique por primera vez, no cumplía con los requisitos legales para registrarse en PayPal, Stripe o incluso obtener un número de identificación fiscal. Mis padres recurrieron a mí en su lugar, insistiendo, tú entiendes de tecnología. Ayuda a tu hermana. Me encargué de todo, llenando formularios, abriendo cuentas, incluso presentando impuestos. Sin embargo, a cambio, solo recibí comentarios despectivos. Ahora, mirando las líneas de información que vinculaban mi nombre a la tienda de Sofía, sentí un escalofrío. Si lo dejaba intacto, cualquier fraude o mal manejo de su parte podría recaer sobre mí. Contacté directamente a las plataformas, presenté solicitudes para cerrar las cuentas y adjunté documentación que probaba que la información se estaba utilizando más allá de su propósito original. Cada correo electrónico de confirmación que llegaba con las palabras «la cuenta ha sido desactivada» se sentía como el frío corte de unas tijeras, cortando los hilos de una red que habían tejido a mi alrededor durante años. El tercer paso fue la tarjeta de crédito secundaria que mis padres me habían obligado a abrir. Recordé cómo mi madre una vez me tomó la mano, con voz dulce. Tú eres la responsable. Pon tu nombre en una tarjeta para la familia, por si hay emergencias. Tontamente, creí que eso me convertiría en una parte importante de la familia. Pero esas emergencias se convirtieron rápidamente en innumerables compras para Sofía, ropa, joyas, seguidas de facturas que me pasaban para que las cubriera por ahora. Había pagado más de lo que podía contar solo para mantener la paz. Ahora, llamé directamente al banco, exigí la cancelación de cada tarjeta suplementaria y dejé en claro que ya no sería responsable de ningún cargo. El representante del banco confirmó con voz uniforme, las cuentas secundarias han sido canceladas. Ahora solo es responsable de su cuenta principal. Cerré los ojos y sentí que el alivio se extendía por mí. Paso a paso, deshice cada lazo que me había hundido más en el control de mis padres y de Sofía. Organicé toda la documentación, la compilé en un solo archivo y adjunté la declaración preparada por el abogado de Ricardo. Cuando terminé, me senté en silencio bajo la luz del mediodía, una calma desconocida se apoderó de mí. Sabía que mis acciones traerían graves consecuencias para la familia, pero ese era el precio de la verdad. Se habían acostumbrado a vivir de mis sacrificios, y ahora tenían que aprender a valerse por sí mismos. Apenas una semana después, los resultados fueron inconfundibles. La boutique de Sofía cerró. Un letrero que decía cerrado hasta nuevo aviso estaba pegado en el cristal donde una vez colgó el llamativo cartel de gran inauguración que mi madre fotografió y del que presumió. Me enteré por algunos conocidos que el propietario había puesto un aviso de desalojo porque ya no había nadie que garantizara el contrato. La desactivación de las cuentas de comerciante en línea provocó que la tienda web de la boutique también colapsara. Sofía me llamaba incesantemente, su voz gritando, y mi madre dejaba largos mensajes condenándome como cruel con mi propia sangre. Pero ya no temblaba ni me sentía atormentada por dentro. La familia cayó directamente en deudas. Lo escuché a través de parientes, tarjetas de crédito congeladas, la matrícula de Mateo sin pagar, los préstamos anteriores repentinamente exigidos por el banco. La imagen glamorosa que habían construido comenzó a romperse en pedazos. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí que había hecho lo necesario para sobrevivir, para proteger la vida que había construido minuciosamente para mí. Una tarde lluviosa, me senté en mi cafetería y panadería, observando a los clientes ir y venir, escuchando el murmullo de risas y conversaciones mientras el dulce olor a pasteles llenaba el aire. Mi corazón se sentía más ligero,
como si hubiera sido lavado. Sabía que la batalla no había terminado, que todavía intentarían arrastrarme de nuevo al viejo ciclo. Pero ahora, tenía algo que ellos nunca tendrían, libertad. Y juré en silencio que, sin importar el costo, me aferraría a ella. Pensé que retirar mi nombre de los préstamos y cerrar todas las cuentas conectadas era el punto final de la oración. Pensé que la familia aceptaría lentamente la verdad de que ya no era su billetera de respaldo. Pero el destino parecía tener su propia manera de exponer los secretos que tanto habían intentado enterrar. Y esta vez, ya no era la víctima, sino la testigo de cómo cada máscara caía. Una tarde, mientras limpiaba la cafetería, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé unos segundos antes de responder. Al otro lado había una voz femenina temblorosa. Disculpe, ¿es usted Elena Moreno? Lo confirmé y ella se presentó como Ana. Había trabajado como vendedora en la boutique de Sofía. Recordaba vagamente su rostro, una joven que a menudo estaba detrás del mostrador cuando pasaba por allí, aunque nunca habíamos hablado mucho. Las palabras de Ana llegaron rápidamente, como si temiera perder el valor si disminuía la velocidad. No quiero meterme en esto, pero ya no puedo más. Tengo mensajes donde Sofía y su madre hablaron de tenderle una trampa. Mi cuerpo se heló, mi corazón se aceleró. Ana continuó, con la voz quebrada. Dijeron que usted era inestable, que tenían que hacer creer a todos que no era capaz de manejar las finanzas. Lo vi accidentalmente en un chat de grupo de trabajo y lo guardé. Quedé en encontrarme con Ana en una cafetería diferente, a unas cuadras de la mía, para evitar miradas curiosas. Llegó con aspecto ansioso, agarrando su teléfono con fuerza. En la pantalla, me mostró capturas de pantalla de mensajes. Sofía le había escrito a mi madre: tenemos que demostrar que Elena tiene problemas. Si pierde credibilidad, el banco no confiará en su palabra. Mi madre respondió: sí, les diré sutilmente a los parientes que todavía no ha superado el viejo trauma. Todos lo creerán. Leer esas palabras me causó un dolor punzante y un escalofrío por la espalda. Así que las miradas de lástima que algunos parientes me habían dado no eran casualidad. Todo había sido parte de un plan sucio para destruirme. Inmediatamente reenvié las pruebas a Ricardo. Se quedó en silencio unos segundos y luego asintió. Esto no es solo crueldad dentro de una familia. Esto es colusión para manchar tu reputación legalmente. Podría considerarse difamación. Ricardo rápidamente respaldó todos los mensajes y los agregó al expediente del caso. Su voz era aguda. Incluiremos esto en los cargos. No les queda espacio para negarlo. Antes de que pudiera recuperarme del encuentro con Ana, llegó otra llamada. Esta vez era de un proveedor de telas para la boutique de Sofía. El hombre fue directo. Llamo para preguntar si realmente aceptó estas facturas que Sofía envió, porque su nombre aparece en la documentación como copropietaria. Atónita, le pedí que me enviara una copia. Cuando llegó el archivo, mi corazón se hundió. Allí estaba mi nombre, Elena Moreno, junto a una firma falsificada al lado de la de Sofía. Habían usado mi nombre para hacer pedidos, explotando mi crédito para asegurar condiciones favorables con el proveedor. Envié los documentos directamente a Ricardo. Su ceño se frunció, la ira clara en su rostro. Esto es fraude y suplantación de identidad. Han violado la ley sin lugar a dudas. La noticia se extendió más rápido de lo que esperaba. En la pequeña comunidad donde vivía, comenzaron a circular susurros. Desde el cierre de la boutique de Sofía hasta la recuperación de su coche por parte del banco, hasta los murmullos de que la familia Moreno no era tan perfecta como la imagen que habían pulido durante años. Un cliente habitual se inclinó y me susurró: todos siempre pensaron que tus padres eran la pareja modelo con hijos exitosos, pero he oído que todo se está desmoronando ahora. Simplemente me quedé en silencio y esbocé una leve sonrisa. No necesitaba añadir nada. La verdad ya estaba hablando con suficiente fuerza. Ricardo agregó inmediatamente las nuevas pruebas al expediente legal: fraude financiero, suplantación de identidad y acoso sistemático. Explicó: el punto clave es que no solo tenemos el vídeo del vandalismo. Ahora tenemos documentos que demuestran que usaron tu nombre para beneficio personal. Esto se les va a volver en contra.
Escuchar las palabras fraude y suplantación de identidad me hizo sentir dolor y alivio a la vez. Dolor porque fueron mis propios padres quienes se unieron a Sofía para orquestar este plan. Alivio porque, por fin, la luz de la ley brillaba en la oscuridad que habían creado. Esa noche recibí otro mensaje anónimo en Instagram. No deberías meterte en los asuntos familiares. Cállate antes de que las cosas empeoren. Supe al instante que provenía de Sofía o de alguien cercano a ella. Pero en lugar de temblar, tomé una captura de pantalla, la guardé y la borré de mi teléfono. Ya no permitía que amenazas tan baratas echaran raíces en mi mente. Había construido un muro de protección a mi alrededor ahora, la verdad y la ley. En los días siguientes, la tensión en la comunidad se hizo aún más visible. Algunos de los viejos amigos de Sofía dejaron de interactuar con ella en las redes sociales. Algunos proveedores cancelaron sus contratos. Incluso en la iglesia a la que mis padres asistían regularmente comenzaron los murmullos. Me enteré por un conocido que el sacerdote había dado un recordatorio: nadie gana nada convirtiendo a la familia en una herramienta para el engaño. Fue la primera vez que sentí que la fe ciega de nuestros parientes y vecinos en la perfecta familia Moreno comenzaba a resquebrajarse. No me regocijé en su caída. No sentí alegría cuando escuché que la boutique estaba al borde de la quiebra. Lo que sentí más profundamente fue justicia. Una vez habían blandido los lazos familiares como un arma, habían explotado mi credibilidad para su beneficio, me habían empujado a las sombras para que ellos pudieran brillar. Ahora la luz estaba directamente sobre ellos, exponiendo cada fractura, y sabía que esto era solo el comienzo de una confrontación más grande que vendría en el tribunal. La fecha del juicio llegó antes de lo que esperaba. En las semanas previas, Ricardo y el abogado civil que me había presentado prepararon cada archivo, numeraron cada prueba y respaldaron todos los datos en unidades USB y documentos impresos. Me dijeron una y otra vez: todo lo que tienes que hacer es decir la verdad, mantener la calma y dejar que la ley haga el resto. Aún así, mientras me acercaba al Palacio de Justicia del Condado de King en el centro de Seattle, mi corazón latía con fuerza y mis manos estaban frías. Ante mí, el edificio de piedra gris se alzaba con sus altos escalones que conducían a pesadas puertas de madera. Respiré hondo y entré, sabiendo que esto no era solo una audiencia, sino un punto de inflexión que daría forma al resto de mi vida. Dentro de la sala del tribunal, el aire era denso. Me senté en el lado del demandante con mi abogado, con Ricardo sentado justo detrás de mí como un sólido muro de apoyo. Frente a nosotros, Sofía y su esposo estaban sentados rígidamente, con los rostros duros y tensos. Lo que me dolió, aunque no fue una sorpresa, fue la presencia de mis padres. Eligieron sentarse al lado de Sofía, justo detrás de la fila de los acusados, sus ojos fríos pasaron sobre mí como si fuera una extraña. Me había preparado para esa posibilidad, pero verlos realmente alineados con el otro lado todavía me hizo temblar. El juicio comenzó con la presentación de pruebas. Mi abogado primero mostró las imágenes de la cámara de seguridad de Mateo y su amigo vandalizando mi coche y rompiendo la ventana de la tienda. En la gran pantalla de la sala, cada detalle era claro: el palo golpeando el cristal, las carcajadas y el rostro de Mateo visible bajo la capucha. La sala se quedó en completo silencio cuando terminó el clip, roto solo por débiles susurros y el ligero golpeteo del bolígrafo del juez sobre el estrado. Luego vinieron las facturas falsificadas con mi nombre y firma proporcionadas por el proveedor. Mi abogado destacó las inconsistencias en la caligrafía, comparándolas con muestras de mi firma genuina. A continuación, los mensajes que Ana nos había dado, la conversación entre Sofía y mi madre sobre tenderle una trampa a Elena. Ana fue llamada al estrado, su voz temblorosa pero firme. Lo vi con mis propios ojos, y no quiero seguir en silencio. Luego fue mi turno. Me puse de pie, con las manos apretadas, y conté la historia desde el principio: la cena de aniversario, el refresco helado en mi regazo, la risa que resonó en la mesa, los mensajes burlones y la abrumadora sensación de ser expulsada de mi propia familia. Cuando repetí las palabras de Mateo: mamá dijo que tú no perteneces aquí, miré brevemente a mi madre. Ella bajó la cabeza, sin ofrecer ninguna negación, pero sin mostrar el más mínimo signo de remordimiento. En ese momento, me di cuenta de que ya no esperaba reconocimiento de ella. Todo lo que quería era que la justicia estuviera del lado de la verdad. El abogado defensor intentó argumentar que esto era simplemente una disputa familiar exagerada,
que las acciones de Mateo no eran más que una travesura infantil y que Sofía solo había pedido ayuda financieramente en lugar de coaccionarme. Incluso afirmaron que yo había malinterpretado la situación cuando creí que me estaban tendiendo una trampa. Pero cuando el juez ordenó que se reprodujera el vídeo del vandalismo y se mostraran nuevamente los mensajes, las palabras de la defensa se desmoronaron rápidamente. Las líneas "tenemos que demostrar que Elena es inestable" se iluminaron en la pantalla, innegables para todos los presentes. Después de varias horas, la jueza, una mujer de mediana edad con rostro severo, emitió su conclusión. Miró directamente a Sofía y a mis padres, su voz aguda y precisa. Esto no es un asunto familiar privado que pueda resolverse con una cena o una disculpa. Esto es una conducta ilegal, daño a la propiedad, fraude financiero y suplantación de identidad. El tribunal fallará sobre la base de las pruebas, no de las excusas. Al escuchar el veredicto, todo mi cuerpo sintió como si finalmente hubiera liberado su tensión. Sofía y su esposo fueron condenados a compensarme con $32,000 para cubrir los daños materiales, las reparaciones del coche, el reemplazo de la ventana y parte de los costos legales. Mateo fue puesto en un programa obligatorio de 200 horas de servicio comunitario junto con asesoramiento juvenil. Lo más sorprendente fue que la jueza enfatizó: esta familia debe reconocer que encubrir y consentir tal comportamiento solo daña a los niños, enseñándoles a ignorar la ley. Mis padres no fueron condenados directamente, pero su reputación cayó al punto más bajo. Cuando se leyó el fallo, varias personas presentes, incluidos parientes lejanos y conocidos, los miraron con ojos llenos de decepción y desprecio. No celebré la victoria. Simplemente me senté allí, escuchando cada palabra del veredicto, y sentí un profundo alivio. Durante años, me habían tratado como una sombra, utilizada como una herramienta financiera, ridiculizada incluso en la cena de aniversario de mis padres. Y ahora, la verdad había sido dicha. La justicia se había establecido y nadie podía negarlo. Cuando terminó el juicio, recogí mis papeles y salí. No miré a Sofía ni a mis padres. Mis pasos resonaron en el frío suelo de baldosas. Pero por dentro, escuché algo más. El sonido de la liberación. Fuera del juzgado, el viento de Seattle soplaba con fuerza, esparciendo hojas amarillas por el aire. Ricardo caminó a mi lado, su mano descansando ligeramente sobre mi hombro. Lo lograste, dijo. Y de ahora en adelante, no tienes que cargar con los problemas de nadie más. Levanté la cabeza, respirando el agudo aroma del aire marino mezclado en la brisa. Frente a mí, ya no estaba la sombra de la familia Moreno, sino un nuevo camino por el que podía caminar con mis propios pies. Después del juicio, pensé que las cosas se calmarían. Pero como un animal acorralado, la familia de Sofía no aceptó la derrota fácilmente. En las primeras semanas, todavía noté rastros de acoso mezquino. Una mañana, cuando abrí la tienda, la palabra traidora estaba pintada con aerosol rojo en la pared lateral. Otra vez, mi buzón estaba lleno de trozos de papel con notas anónimas. La familia nunca te perdonará. Pero esta vez, no temblé. Fotografié todo y lo envié directamente a la policía. Y la diferencia fue que ya no lo ignoraron. Porque después del veredicto, el expediente legal estaba registrado y cada nuevo informe que presentaba se manejaba con rapidez. Un oficial conocido incluso me dijo: no te preocupes, no dejaremos que esto escale más. La diferencia no estaba solo en la protección de la ley, sino dentro de mí. Ya no veía esos actos de acoso como una medida de mi valor. Ahora no eran más que ruido fuera del cristal, ya no capaces de atravesarlo. Puse mi enfoque en la cafetería y panadería, que de repente se había vuelto más animada que nunca. Los clientes venían no solo por los pasteles, sino porque mi historia se había extendido por toda la comunidad. Un periódico local publicó un artículo titulado "La mujer que se enfrentó al favoritismo tóxico". Contaba cómo construí la tienda por mi cuenta, cómo me atreví a resistir la injusticia dentro de mi familia y cómo elegí protegerme. Leí ese artículo una noche tranquila, sintiéndome conmovida y en paz. Por primera vez, mi voz no fue ahogada por la risa burlona de los parientes. Resonó como prueba de resiliencia. La tienda se llenó más, las ventas se duplicaron en solo unos meses. Las tartas de frutas, los croissants de mantequilla y el café tostado oscuro casi se agotaban antes de la tarde.
Contraté más personal, amplié el menú y organicé pequeños talleres de repostería para estudiantes de secundaria. No mucho después, recibí una carta de la Asociación de Pequeñas Empresas de Portland informándome que había sido honrada como Pequeña Empresa del Año. Tuve que leer las palabras varias veces antes de poder creerlo. En la ceremonia de premiación, me paré en el escenario, con luces brillantes sobre mí, frente a una audiencia llena de extraños pero llena de apoyo. Hablé brevemente sobre mi viaje, enfatizando que el éxito no proviene de ser mimado, sino de mantenerse firme cuando otros quieren verte caer. El aplauso retumbó en la sala y sentí que mis ojos se humedecían. Mientras estaba ocupada avanzando, las noticias sobre Sofía y mis padres me llegaban, principalmente a través de parientes lejanos o viejos conocidos. La boutique de Sofía quebró oficialmente, el propietario puso un letrero de "se alquila". Varios proveedores presentaron demandas por contratos fraudulentos. Su esposo, aquel del que solía presumir como un brillante socio comercial, perdió su trabajo porque la empresa no quería ninguna conexión con el escándalo. Mis padres, que una vez se pararon con orgullo en la iglesia y en la comunidad como una pareja modelo, ahora se encontraban rechazados. Alguien me dijo que durante un servicio religioso, cuando mi padre se levantó para hablar, la sala cayó en un silencio incómodo sin un solo aplauso. El honor al que se habían aferrado durante tanto tiempo se estaba desmoronando pieza por pieza. El aislamiento provino de la misma comunidad que una vez intentaron controlar. Los susurros se convirtieron en conversaciones públicas. Los Moreno no eran perfectos. Menospreciaron a la hija menor para mimar a la mayor. Ahora todo está a la vista. Escuché estas palabras de segunda mano, pero ya no sentí amargura. Lo que sentí fue justicia, simple y natural, encontrando su camino por fin. Una noche, mientras cerraba la tienda, me detuve en la ventana, las luces amarillas de la calle se derramaban sobre la acera mojada por la lluvia. Pensé en el camino que había recorrido, desde el refresco helado derramado en mi vestido en la cena de aniversario, hasta las carcajadas burlonas, hasta las noches en que temblaba firmando papeles para la familia. Ahora todo eso estaba detrás de mí. Ya no tenía que esforzarme por demostrar mi valía a personas que nunca quisieron verla. Tenía clientes, empleados y una comunidad que valoraba mi historia. Y lo más importante, me tenía a mí misma, una Elena más fuerte, más libre y respetada. Sé que todavía habrá rumores maliciosos, todavía miradas frías de aquellos que comparten el apellido Moreno. Pero a diferencia de antes, ya no siento miedo ni vergüenza. Lo que siento ahora es calma. Mi vida no se define por su aprobación. Se define por cómo me levanté después de todo y cómo elegí un nuevo camino para mí. Y en ese camino, camino con una creencia clara: no necesito una familia tóxica para sobrevivir. Solo me necesito a mí misma. Una tranquila tarde de fin de semana, Portland estaba cubierta por una ligera lluvia. El cielo gris plateado se reflejaba en las aceras mojadas. Estaba limpiando el mostrador, reorganizando las bandejas de pasteles casi agotados del día, cuando mis ojos se posaron en la gran ventana delantera. Afuera, de pie en silencio bajo el toldo, estaban mis padres. No tocaron, no saludaron, solo se quedaron allí, sus ojos buscando adentro como si buscaran algo. Por un momento, me sentí sorprendida, pero en lugar del dolor agudo que solía apoderarse de mí, mi corazón solo se agitó suavemente y luego se calmó. Seguí limpiando el mostrador, ajustando el tablero del menú como si no los hubiera notado. Unos minutos más tarde, cuando la última luz tenue del día brilló, apagué suavemente las luces, cerré la puerta y corrí la cortina. Cuando miré por última vez, ya se habían dado la vuelta y se habían alejado. Sin palabras, sin lágrimas, sin una reconciliación escenificada. Solo dos siluetas envejecidas perdidas en la ciudad que una vez los llamó con orgullo la familia modelo. En ese momento, me di cuenta de lo que había esperado todos esos años: una simple disculpa, un abrazo, una mirada de reconocimiento ya no era necesario. Ya no sentía dolor. No me sentía vacía. En cambio, una extraña paz se apoderó de mí. Ya no ataba mi vida a sus ojos ni a su aprobación. No los necesitaba para sentirme valiosa. Había reescrito la definición de mí misma, y era una definición que nadie podría quitarme jamás. A menudo escucho a la gente decir: la sangre es la sangre, debes perdonar. Pero mi experiencia me enseñó que a veces los lazos de sangre son el peso más tóxico de todos, sofocándote hasta que no puedes respirar.
Perdonar no significa volver a aceptar ser herido de nuevo. Perdonar, a veces, significa tener el coraje de soltar, de alejarte y de dejar de esperar que cambien. La verdadera curación no es cuando ellos se derrumban. Es cuando dejas de permitir que definan tu valor. Solo entonces puedes vivir plenamente. Mirando hacia atrás, veo mi viaje no como una serie de actos de venganza o castigo, sino como un proceso de liberación. Aprendí a establecer límites, a proteger lo que es mío y a construir una nueva familia con aquellos que realmente me valoran. Son los jóvenes empleados de mi tienda que se despiertan conmigo al amanecer para hornear pan, los clientes leales que dejan notas diciendo gracias por ser fuerte, los amigos que no comparten sangre conmigo pero que me tienden la mano cada vez que lo necesito. Son la familia que una vez pensé que nunca tendría. Una noche, después de que la tienda cerrara tras un día ajetreado, me senté con algunos de mis empleados. Una joven estudiante universitaria que acababa de empezar a trabajar a tiempo parcial dudó antes de preguntar, Elena, ¿cómo puedes ser tan fuerte al enfrentarte a tu propia familia? Sonreí, tomé un sorbo de té caliente y respondí, nadie nace fuerte. Lloré. Temblé. Quise rendirme. Pero un día, me di cuenta de que si seguía agachando la cabeza, me perdería a mí misma. Y cuando elegí levantarme, descubrí que la fuerza siempre había estado dentro de mí, solo esperando ser llamada por su nombre. Vi sus ojos brillar, y supe que mi historia se había convertido en una lección viva para alguien más. Quiero compartir este mensaje con todos los que escuchan mi historia hoy. Tienes derecho a alejarte de una familia tóxica. Tienes derecho a elegir la paz por encima de los lazos de sangre. Tienes derecho a establecer límites incluso con las personas que te dieron la vida. No dejes que nadie te diga que eres egoísta por protegerte. La verdad es que la libertad y el respeto propio nunca son egoístas. Son la base para construir una vida saludable, nutrir el amor verdadero y abrirte a mejores relaciones. Al final, aprendí que en este viaje, la victoria no fue verlos caer, sino dejar de caer por su causa. La victoria no fue el dinero del acuerdo ni el fallo del tribunal, sino las mañanas en que abría mi tienda, saludaba a los clientes con una sonrisa y no llevaba miedo dentro de mí. La victoria no fue cuando ellos lo perdieron todo, sino cuando me encontré a mí misma. Ahora, cada día vivo dentro de una familia que elegí para mí. Una familia construida sobre el respeto, el amor incondicional y personas que no necesitan lazos de sangre para verse con justicia. He construido una nueva vida con mis propias manos. Una vida donde soy escuchada, donde soy valorada y donde soy libre de ser yo misma. Y cuando cae la noche, me duermo en paz, sabiendo que ya no soy la sombra en la casa de los Moreno. Soy Elena y he encontrado mi verdadero hogar.